Él es fiel y nunca, nunca nos deja. Hoy quiero que tomemos un tiempo para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Dios, en esta noche te damos gracias por la bendición que tenemos. Gracias porque a través de los cielos vemos tu manifestación, la lluvia, el viento, el sol. A través de tu naturaleza, Señor, podemos exponer el amor que tienes para nosotros. Hoy hemos venido a tu casa después de alabarte, exaltarte. Hoy queremos adorarte, Señor, exaltarte. Y hoy queremos que tú puedas, Padre, darnos palabra. Que a través de este siervo, Señor, que es inútil, también tú nos hables y que puedas, Señor, tocar nuestro corazón para que lo que aprendamos hoy se quede en nuestra vida y lo podamos hacer y practicar. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que toques a cada uno de los corazones y las familias representadas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé si tuvieron, me imagino, te dieron oportunidad. ¿Hay alguien que nos visita que tiene el cartelón por primera vez? ¿Hay alguien por aquí que levante la mano? Me gustaría mucho saludarle. Bienvenido, bienvenido. Ya a las personas también, un aplauso. Bienvenido. Qué bueno que están con nosotros. Nos sentimos muy contentos de que ustedes estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Y me gustaría que ustedes, si tienen Biblia, si no traen Biblia, júntense con un redimido y vamos a ver el libro de Génesis. Génesis capítulo 29. Hoy vamos a hablar y he puesto a la predicación de esta tarde: cuando adorar es tu respuesta. Ese es el título de mi predicación. Cuando adorar es tu respuesta. Y me gustaría que nos enfocáramos en Génesis capítulo 29 desde el versículo 30. Y hoy voy a hacer una exposición o una predicación expositiva donde vamos a tomar ciertos versículos y sobre estos versículos vamos a encontrar una verdad muy importante. El título es: cuando adorar es tu respuesta. Y si tienen por ahí la presentación y me la pueden apoyar, les agradecería mucho. Me gustaría mucho que usted escuchara muy rápidamente el contexto de este pasaje para que podamos entender. Algunos de ustedes han visto películas, algunos de ustedes han escuchado la historia de Lea y de Raquel. Y obviamente el personaje central aquí es Jacob. Jacob es hijo de uno de los personajes importantes llamado Isaí, y él es hijo a su vez de Abraham. Abraham tiene un hijo y Isaí, su hijo, le bendice a Jacob. Jacob tiene un hermano gemelo o un hermano cuate que se llama Esaú. Esaú es el más grande, Jacob es el más chico, pero su mamá literalmente prefiere un poco más a el que estaba con él, que es Jacob, y lo que hace es de alguna manera motivar, invitar a que robe la primogenitura de su hermano Esaú. Y alguna vez la Biblia nos cuenta que Esaú, menospreciando su primogenitura, cuando él estaba con mucha hambre, le dijo a Jacob: oye, dame de las lentejas que estás haciendo. Y Jacob le dice: sí, pero te las cambio por tu primogenitura. Y él dijo: sí, dámelas, no importa, te la cambio. Como menospreciando este privilegio que tenían en el pueblo de Israel, cuando el papá ponía sus manos sobre el hijo y le declaraba la bendición. ¿Sabe? De todos los hijos, el primogénito recibía doble bendición. Jacob engaña a su papá a través de una triquiñuela. Él se disfraza de su hermano y le hace creer que es Esaú. Motivado por su mamá, Jacob intenta hacer esta proeza y lo logra. El papá bendice antes de morir a Jacob. Y Jacob, después de haber sido bendecido, sabe lo que ha hecho y entonces huye, se va. Su mamá le dice: pues patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y se huye porque sabía que su hermano Esaú lo buscaba para poder matarlo. Aunque eran hermanos, aunque tenían la misma sangre, pero no se había dado cuenta Esaú de lo valioso que era la primogenitura hasta que la perdió. Entonces tenemos un hermano pues que roba la primogenitura, que engaña y que de pronto él se escapa. La palabra Jacob significa usurpador. Y cuando Jacob huye, pues obviamente
encuentra una serie de cosas en el camino. Entre esas cosas que encuentra una bella y hermosa mujer. Su mamá le había dicho: vete con tu tío Labán, allá tu tío Labán, ve, no busques esposas aquí donde estamos, en esta ciudad de Canaán, busca la familia de donde salimos. Entonces Jacob le hace caso a su mamá y va hacia la tierra de su tío Labán. Pero cuando está entonces ahí, cansado, lleno de polvo, con todo lo que caminó, con todo el miedo que le sacó, lo que su hermano le había amenazado y todo, encuentra de pronto una hermosa dama que iba a sacar agua. Y para ella fue muy impactante ver esta hermosa mujer llamada Raquel. Raquel significa oveja. Y cuando vio a Raquel, se enamoró de Raquel. Y entonces, pues le dio gracias a Dios que llegó con su tío, va con su tío Labán y le dice: quiero que me des y que me dejes trabajar para casarme con tu hija, porque la amo mucho. Y entonces el papá le dijo: está bien, qué bueno que estás aquí, ahora vas a trabajar 7 años, 7 años para mí, y después de los 7 años te vas a casar con mi hija Raquel. Perfecto. Entonces Jacob trabajó 7 años y dice la Biblia que le parecieron pocos porque la amaba mucho. Yo no sé qué le vio, no sé qué exactamente, pero seguramente era hermosa Raquel, tenía una buena figura, tenía un encanto, olía bonito, pero para él fue lo máximo y estaba hiper archi de que contra enamorado de Raquel. Pero Raquel tenía una hermana que se llama Lea. Lea significa en hebreo vaca. ¿Cómo que a una le ponen oveja y otra vaca? Una delicada, otra media grotesca. Y la Biblia dice que Lea tenía algo especial en los ojos. Algunos teólogos dicen que tenía ojos de color, otros dicen que tenía ojos pequeños, o que otros dicen que era visca. No sé, pero tenía ojos extraños. Y me acuerdo de un amigo que era visco, que decía: no tengo los ojos viscos, tengo los ojos que se aman mutuamente, por eso están juntos. Y una de las cosas que le pareció a Jacob hermosa fue Raquel. Trabajó arduamente y luego en el día de la boda de los 7 llega con el papá y le dice: dame a mi esposa porque ya trabajé por ti 7 años. Y el papá dice: perfecto, has trabajado muy bien y te voy a dar a mi hija. Ese día hacen una boda tremenda, hermanos, una boda tremenda. Y esa boda tremenda, pues Jacob, obviamente había vino. Acuérdense que aquel tiempo no había Electropura, no había Bonafón, entonces usaban el vino en una manera de festejar. Y entonces, pues en el momento, en las bodas, en todo empezaron a celebrar y todo. Y después dice la narración que el papá, en vez de traer a Raquel, por la que trabajó Jacob, le trae a Lea. Conste que Lea no tiene la culpa, la trajo el papá. El engañador engaña al engañador. Y el papá le lleva a Lea. Y les platico un poco la experiencia. El hombre no podía solamente verla a la cara, tenían un velo, por eso era importante. Cuando le quitaban el velo, cuando la desposaban. Entonces por eso no se dio cuenta Jacob que era Lea. Y también no podían estar en la cama juntos, sino ellos en medio de la fiesta, la gente los metía a una tienda y ellos ahí tenían pues relaciones, y luego el hombre salía con un trapo lleno de sangre para que se dieran cuenta que su esposa era virgen y era honrada por la sociedad. Eso hacían, hermano. Esas son las usos y costumbres que los pueblos de aquel tiempo hacían. Entonces Jacob, dice la Biblia, que se acostó con Lea. Y yo creo que estaba tan alegre por el vino y todo que nunca se percató. Solo lo que él quería era pues amar a Raquel. En su momento eso pensó, pero cuando se despierta dijo: oh cielos, no era Raquel, era su hermana Lea. No era la oveja delicada, era la vaca grotesca. Y entonces él se puso muy molesto y dijo: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he hecho? Va y le reclama al papá y le dice a papá Labán: ¿cómo te atreves a engañarme? Yo trabajé por Raquel. Y su papá le dice: me da pena, Jacob, pero las costumbres de nuestro pueblo es que hermana saltada no se puede.
tiene que ser primero la mayor. Primero se tiene que casar la mayor, porque eso es honra para la familia. Y eso es cierto, en aquel pueblo, en aquellos tiempos se tenía que desposar la primera mujer porque era la primogénita, y eso le daba honor a la familia y le daba posición, porque ella iba a velar por toda la familia. Era difícil que las hermanas menores se casaran. Ahorita ya no importa, pero en aquel tiempo sí era importante. Y para Labán le dijo: lo siento, Jacob, ¿quieres a Raquel? Bueno, tienes que trabajar 7 años más por ella. ¿Cómo? 7 años más por ella. Está bien, voy a trabajar 7 años por ella porque la amo mucho. Y dice la Biblia que Labán se la entregó una semana después. O sea que Jacob trabajó para estar con Raquel 7 años y una semana para estar con ella, pero para poder tenerla 14 años estuvo trabajando. Y yo quiero que ustedes se den cuenta cómo puede un hombre trabajar tanto tiempo por una mujer, porque estaba contra enamorado de ella. Y vamos ahora hacia la palabra. De pronto, sin querer, las dos hermanas comparten al mismo hombre. 2 mujeres, un Jacob. Una llamada Lea, otra llamada Raquel. Versículo 30 del capítulo 29. Mire lo que dice. Entonces Jacob durmió también con Raquel. Y dice ahí: y la amó mucho, más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. La Biblia enmarca en este versículo, como introducción, que Jacob de verdad tuvo que trabajar, pero además que la amaba mucho y la amaba más que a Lea. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ¿a quién nos gusta que nos desprecien? ¿A quién nos gusta ser plato de segunda mesa? ¿A quién nos gusta ser la relegada o el relegado? Eso es triste. Realmente, como humanos, los seres humanos necesitamos afecto y amor. Y aquí vemos algo increíble. Lea no tiene la culpa, le hace caso al papá. Ella estaba con la intención de casarse porque así le tocaba por la tradición. Pero dice la Biblia que entonces Jacob se casa con las dos, pero ama más a Raquel. Y ama más a Raquel porque de verdad había trabajado por ella y era tal vez su favorita. Insisto, no nos indica cuáles eran sus cualidades, pero después la Biblia nos narra la historia interesante en el versículo que sigue. Dice en el versículo 32: y vio Dios, o vio Jehová, que Lea era menospreciada. Cuando una mujer es menospreciada, es una señal triste. Porque yo quiero que ustedes se pongan a pensar, realmente no fue su responsabilidad. Ella obedeció, así era la costumbre, obedecer al papá. Y cuando ella se casa, se da cuenta que por fin tiene un hombre. Tal vez había soñado, le había pedido a Dios por un hombre. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero es cierto que nos entusiasma siempre el tener una compañera, un compañero. Y a Lea le entusiasmaba estar con Jacob, pero claramente la Biblia dice que Jacob menospreciaba a Lea. Y sabe, el original hebreo de menospreciar, porque en español lo entendemos, pero el hebreo original dice aborrecía. Jacob aborrecía a Lea. Y eso es muy triste. Yo me acuerdo cuando nos embarazamos, Suri y yo, de Sabdiel, mi hijo. Fue el embarazo de mi primera hija normal, pero con mi hijo fue distinto, porque por las hormonas que uno segrega y por los olores químicos, cuando yo me acercaba con mi esposa, cuando tenía el varón en el estómago, me decía: hazte para allá, hazte para allá. ¿Por qué? Es que solo olerte me produce asco. Se siente bien feo eso, hermano. Yo me echaba perfume, me hacía ¿qué? ¿Por qué? Porque eran las hormonas. Ella sentía repulsión por mí, porque tenía un varón. Eso fue una experiencia muy única. Como que algo sucedía. Y es una experiencia muy triste. Oye, pues eres mi esposa, pues soy el papá de ese bebé, pues aquí estoy contigo. Y dicen, es más,
me voy a ir de la habitación porque no aguanto estar contigo. Y uno dice, es normal en las embarazadas, pero eso se siente feo. Pues eso le pasaba a Lea. Literalmente dice la Biblia, era despreciada, menospreciada. Y esto no se dice, era aborrecida. No la quiero, no la quiero. Porque Jacob sentía que ella, de alguna manera, había sido producto de una mentira. No sé qué pensaba Jacob, pero no la amaba, la despreciaba. Y aquí viene, después de esta introducción, la Biblia nos dice en el versículo que sigue, que ahí viene mi punto número 1. Dice, y Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí viene una historia muy interesante donde quiero basar mi mensaje. Porque para las mujeres antiguas, hermano, el ser fértil era una bendición y el ser estéril era una maldición. Podías estar bonita, podías estar súper guau, ser la modelo de aquel tiempo, pero si no tenías hijos, era una persona que no servía y era despreciada por la sociedad. Y la Biblia dice que entonces Lea sí dio hijos y Raquel era estéril. Interesante como introducción. Ahora vemos el punto número 1. El punto número 1 dice, Dios ha mirado. Cuando Dios nos ve, dice la palabra de Dios, sigan conmigo en el versículo 32. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Primer punto, Dios ha mirado. La palabra de Dios va literalmente descifrando y contándonos la secuencia histórica de los hijos de Jacob con Lea. Y cada hijo tiene un símbolo muy particular. Después de ser menospreciada, imagínate una persona que no la quieren, una persona que no está correcto, una persona que de alguna manera es despreciada y desechada. A veces tú ni tuviste la culpa. Un día una persona me dijo, dale gracias a Dios que soy cristiano, si no nunca me sentaría al lado de un chilango. Y era yo, hermano. Tú no naciste porque escogiste, eso fue una situación. Y de pronto yo me imagino que igual la gente de color en Estados Unidos, me imagino que también los hispanos en Estados Unidos se han sentido despreciados, menospreciados o menos. Y no sé si aquí los de Apodaca se sientan menos que los de San Pedro cuando van a San Pedro, pero se siente feo que lo menosprecien a uno. Y sabe, hermano, una mujer viviendo con un hombre que lo menosprecia es muy triste. Y dice la Biblia que entonces algo sucedió. Obviamente no fue por telegrafía. Jacob un día dijo, bueno, que te desprecio, ni modo. Se metió a hacer su tarea y tuvo un hijo con Lea, con la vaca. Y Lea, dice la Biblia, que cuando tuvo a su hijo, vean, el ponerle nombre a los hijos era muy importante porque denominaba su destino, denominaba lo que iban a hacer. Y cuando ella tiene esta experiencia, pone por primera vez a su primogénito, al primer hijo de Jacob, que era un orgullo, le pone Rubén. Rubén. ¿Y por qué le pone Rubén? Porque dice, ahora que le he puesto Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por lo tanto me amará a mi marido. O sea, Dios ha mirado cómo este hombre me desprecia. Dios ha mirado cómo me hace feo, cómo me voltea la cara, cómo me hace muchas cosas y groserías. Dios ha mirado eso, pero como Dios ha mirado y ha visto cómo Él me desprecia, Él me ha dado un hijo. Y me ha dado un hijo y ha oído lo que yo le he pedido, lo que yo le he dicho, lo que yo tal vez me he quejado. Y por eso, como Dios me ha oído, me ha dado un hijo. Y ahora sí, la esperanza de Lea, por tener un hijo, mi esposo me amará. Buscando siempre la aceptación de un hombre que no la amaba. ¿Qué tiempo es yo amaré futuro? ¿Qué tiempo es amé pasado? ¿Qué tiempo es amar sin ser amado? Tiempo perdido. Y sabe, hermano, eso es lo que dirá Lea.
Ahora sí mi esposo me amará. Qué sorpresa. Pues no. Independientemente que Dios escucha, Dios no está sordo. Dios escucha cuando tú te quejas, Dios escucha cuando tú le pides, Dios escucha tu aflicción, Dios escucha cuando tú te has de alguna manera sentido mal y has hablado con Él. Dios escucha, Dios no está sordo. Dios mira también, tiene ojos en todas partes. Dios miró mi aflicción y no sucedió. Versículo siguiente. Punto 2, primer punto, Dios me ha mirado. Es cierto, hermano, que Dios nos mira siempre, sí. Pero punto 2, Dios ahora me oyó. Vean lo que dice el versículo 33. Concibió otra vez y dio luz a un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Simeón, que quiere decir Dios oyó. Rubén es Dios miró. Simeón, Dios oyó. Ya no tan solo me vio, sino ahora Dios escuchó lo que yo le he dicho. Escuchó y vio la situación que por la cual yo me he quejado. No sabemos, hermano, pero tal vez una mujer que no la aman ha de llorar en las noches. Hace sentirse mal que una hermana se acuesta y no sé si la hermana le decía ñe, 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 y no sé si se burlaba de ella. Pero lo que sí es cierto es que es difícil para una mujer vivir sin ser amada. Y vemos la ansiedad por amor, y esto a veces es increíble, pero nosotros a veces en los humanos depositamos nuestra esperanza. Y ella, cuando tiene a su hijo Simeón, dice: Dios me oyó. Ahora sí, este es el segundo, ya no es el primero, este es el segundo. A lo mejor el primero me salió medio feito, este es el segundo. Ahora sí mi esposo me amará. Pues ¿qué pasó? Tampoco. No la amó y nada cambió. Pregunta: ¿por qué? Porque Jacob tenía sus ojos solo en Raquel. Punto número 3. Dios me unirá. El versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. No es tan fácil. Si uno duele, imagínense 3 hijos. Y dice: por tanto llamaré su nombre Leví. Leví significa Dios unirá. Una es Dios miró, Rubén. Dios oyó, Simeón. Su tercer hijo le dijo: ahora le voy a poner Leví, porque sí, Dios me unirá. Ahora sí, el tercero es el vencido. Esta es la buena. Dios me va a unir y vamos a hacer una familia. Como cuando tú pones tus esperanzas en los hombres, me da mucha tristeza, pero a veces los hombres te fallan. La Biblia en Salmos capítulo 118 versículo 4 dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Cuando tú estás esperando que alguien te ame, que alguien te acepte, que alguien te conciba como algo en lo que tú quieras, y tú esperas que suceda y no sucede, te frustra, te molestas. Yo creo que Lea estaba de alguna manera ya inclusive al borde de no sé qué hacer. Ya le di lo único máximo que un hombre necesitaba, que son hijos, descendencia, para que se sienta orgulloso, porque Raquel no le daba ningún hijo y Lea sí le daba hijos. Y ella hacía lo máximo por poder granjearse el corazón de Jacob, pero no podía. Y dijo: ahora sí, este tercero es el bueno. Dios me unirá, porque estamos separados, porque no hay una unión, no encuentro ese vínculo con mi esposo. Qué triste, hermano, es cuando nosotros hacemos todo lo imposible por granjearnos a la gente. Qué triste es cuando hacemos todo lo mejor por quedar bien con los demás y ni siquiera te aceptan, o ni siquiera es lo correcto. Es frustrante cuando usted hace una fiesta y de pronto, pues, en vez de poder celebrar, lo que hacen es criticar la fiesta. Y es triste cuando usted invita a un cumpleaños, porque en vez de celebrar el cumpleaños critican al cumpleañero. Y eso no es bueno, pero pasa. Yo creo que ella estaba
muy rendida de haber tenido 3 hijos, de haber luchado, porque sabes, sus condiciones emocionales eran muy tristes, era menospreciada. A veces en la sociedad, chicos, nos menosprecia la gente por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de hablar. Pero algo que quiero decirles, Dios nos dice en su palabra que Dios no hace excepción de personas. Te podrá menospreciar la gente, pero Dios nunca, nunca te menospreciará. Ese es nuestro Dios. Y como Dios vio, Dios escuchó, Dios miró el corazón de Lea y su condición de siempre querer estar junto a su esposo. Entonces vemos lo que sucede en el número 4, en el versículo número 1 es punto 1, Dios ha mirado. Punto 2, Dios me oyó. Punto 3, Dios me unirá. Y en el versículo 35 dice: concibió una vez y dio luz a un hijo una vez más, y dijo, esta vez, quiero que pongan atención aquí, esta vez, o sea, como esta vez es, ya no voy a decir que Dios me oyó, que Dios me unió, que Dios me habló. Esta vez no me voy a quejar. Esta vez no voy a pronunciar palabra para ver si sucede lo que yo espero. Y dijo en el versículo 35: esta vez alabaré a Jehová, porque esto llamó su nombre Judá, y entonces dejó de dar a luz. Quiero que vean la condición de la primera, segunda y tercera concepción. Ahora sí Dios miró mi vida, mi menosprecio. Ahora sí me va a amar mi esposo. Le puso Rubén, y después le puso Simeón, porque Dios oyó mi clamor. Ahora sí, y le puso Simeón. Ahora sí Dios me va a unir, y le puso Leví. Pero después, hermano, de pasar por tal vez una crisis emocional muy fuerte, y después de 3 hijos, el cuarto, algo cambió en Lea. Algo cambió en la menospreciada, y vio que no era necesario pedirle al hombre, sí, cuando lo más importante era alabar a Dios. Y dice: esta vez no voy a decir que Dios me oyó. Esta vez no voy a decir que Dios me va a unir y que mi esposo me va a amar. Escuchen, ella dijo: aunque no me ame, aunque me menosprecie, aunque no pase nada y no me ame nunca, esta vez yo alabaré a Jehová. Esta vez yo alabaré a Jehová. Hermano, cuando buscamos la palabra griega de cuando dice esta vez alabaré, viene una palabra que se llama yadá. Yadá es una palabra en hebreo que se menciona varias veces en la Biblia, solo en el Antiguo Testamento, así como lo ven en la pantalla. Yadá. Y yadá es una acción de levantar las manos a Dios y alabar a Dios por lo que Él me dio, por lo que Él me da, pero también por lo que Él me va a dar mañana. Y dice la Biblia que entonces ella ya dejó de cualquier situación de drama, y entonces levantó sus manos, y esta vez alabaré a Jehová. Y cuando uno pone en su vida, hermano, esta cuestión, uno se da cuenta que en la Biblia menciona varios versículos donde habla acerca de Yadá. Mire lo que dice Salmos 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto te alabaré. Yo haré Yadá. Mire lo que dice Esdras 3:11: y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Utilizo otra vez la palabra Yadá. En 2 de Crónicas 7 versículo 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová en el templo sobre su casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. Aquí otra vez vuelve a usar la palabra Yadá. Y Salmos, me gusta mucho que también menciona muchas veces esto, pero me voy a ver a Isaías cuando dice: en aquel día
cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque tú te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Habla también de la palabra Yadá. Y terminaría con un pasaje en Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer un asunto al rey. Esta palabra, hermanos, de Yadá me invita que lo que Dios quiere es que nosotros a veces nos quejamos por las situaciones. A veces nosotros nos ponemos en crisis porque somos menospreciados por la gente, porque de pronto no nos acepta una u otra persona. Pero tenemos que entender que la clave no es en que te quejes. Y te van a menospreciar porque nadie es monedita de oro. Y sabe, también te van a criticar porque hay gente que si ni a Dios le cae bien, menos nosotros. Si la gente critica a Dios, seguro, y criticó a Jesús, pues también a nosotros. Pero sabe, venir a la iglesia no es para caerle bien a la gente. Venir a la iglesia es para exaltar el nombre de Dios. Y cuando nosotros usamos esa poderosa cuestión, es cuando dejamos de quejarnos, dejamos de compadecer nuestra posición, dejamos de sentir que es mi problema, es que de pronto mis cargas, es que mi situación, es que esto, es que aquello. Solo miramos situaciones que nos han pasado en la vida. Es que mi papá me abandonó, es que mi mamá se murió, es que me corrieron del trabajo, es que tengo esta enfermedad, es que tengo aquello, es que debo mucho del dinero. Cuando solo pensamos en exaltar las menospreciadas cosas que nos han pasado, no sucede nada, hermano. Pero cuando nuestra vida empieza a tomar una actitud distinta, cuando nuestra vida, en vez de venir a cantar, se vuelve un instrumento de su alabanza, nos damos cuenta que Dios no quiere que le cantemos nada más. Dios lo que quiere es que tú no es una guitarra, es un tololocha, hermano. Que tú te conviertas en un instrumento para Dios de alabanza. Yo no necesito una batería, no necesito solo un bajo, no necesito un piano. Lo que yo necesito es decir, sí me han hecho daño, sí me han ofendido, sí me han faltado el respeto, me han menospreciado, pero ahora, a pesar de eso, esta vez yo alabaré al Señor. Esta vez yo alabaré al Señor. Yo me convertiré en un instrumento de su alabanza. Yo me convertiré en aquello que exalta el nombre de Dios. Sabe, yo no necesito un piano para un tiempo de adoración nada más, o una guitarra. Yo lo que necesito es un corazón sincero y exaltar a Dios con todo el corazón. Porque la adoración verdadera es cuando tú te postras ante Dios, cuando tú haces las cosas a pesar de la menospreciedad que te dan, o a pesar de las cosas negativas. Tú adoras al Señor, te conviertes en un instrumento de su gloria. Yo nací para alabarle. Yo nací para alabarle. No puedo callar, porque yo nací para alabarle. Y cada vez que yo hago algo, tengo que entender que mi alabanza es parte del producto de agradecimiento. Yo exalto al Señor, me vaya bien o me vaya mal, yo levanto mis manos. Me vaya bien o me vaya mal, yo levanto mis manos. Haya pruebas, haya luchas, enfermedades, yo levanto mis manos, porque su misericordia es para siempre. En medio del camino podemos estar tristes. En medio de la situación tal vez hay menosprecio. Hay muchas situaciones. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y le pasó a Pablo, hermano, y a Silas. Estaban en la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel, era normal que se quejaran. Era normal que dijeran: uy, qué triste. Aquí imagínenselos, hasta la última cárcel, en los con cepos,
con unas cadenas, tal vez golpeados, tal vez sin comer, no sé, hermano, oliendo muy feo ahí abajo. Pero cuando ellos entendieron que no necesitan toda una congregación ni un concierto, no necesitan una banda, lo único que tienen es un corazón sincero y grato a Dios, empezó a surgir un canto en su corazón, un canto que empezaron a salir de sus labios. No sé qué canto, pero me imagino que pudo haber sido: aleluya, soy libre, libre, nadie me puede atar en el nombre de Cristo, libre soy. Y de pronto, entonces lo escucharon los soldados y los presos. Dijeron: no, ya Pablo, ya lo perdimos, se le fue la canica. Dice que es libre, está bien, pero bien encadenado el tipo ahí. Y ahí Pablo le dice a Silas: canta conmigo, Silas, un dúo, échale. Aleluya, soy libre, libre, nadie nos puede atar en el nombre de Cristo, libre soy. Y dice la Biblia que ese cántico empezó a subir. Y cuando lo escucharon los soldados y la gente que estaba encima, dijeron: no, hombre, qué ridículo canto. ¿Qué le pasa a ese tipo? Está mal, está loco. ¿Cómo se le ocurre cantar en medio? Uno cantaría algo triste, flaco, cansado y sin ilusiones, o ay, canta y no llores, alguna cosa así, ¿no? Pero ¿cómo que aleluya, soy libre? Hermano, pero el poder de la alabanza. Cuando Pablo y Silas empezaron a cantar con el corazón, se empezó a escuchar: aleluya, soy libre, libre, nadie me puede atar en el nombre de Cristo, libre soy. Y dice la Biblia que entonces Dios, hermano, escuchó el canto de Pablo. Y dice Dios que bajó a la tierra y escuchó el canto y movió tantito su pie, por decir figurativamente algo. Aleluya, soy libre. Dice la Biblia que entonces empezó a temblar, hermano. Y cuando empezó a temblar, la gente empezó a temer, empezaron a tener miedo, empezaron a correr, a gritar tal vez. Pero dice la Biblia que entonces Dios rompió las cadenas de Pablo. ¿Y sabe usted cómo salió Pablo en la cárcel? ¿Cómo se fue Pablo como instrumento de alabanza? Aleluya, soy libre, libre, nadie me puede atar en el nombre de Cristo. ¿Sabe, hermano? Una de las armas más poderosas que tenemos es nuestra alabanza. Cuando cantamos y alabamos a Dios, pasan cosas maravillosas. A veces no va a ser fácil, a veces va a ser muy complicado, pero usted tiene que alabar a Dios en medio de los problemas, porque cuando le alabas algo sucede. Hay una atmósfera especial. Podríamos decir: es que no tengo mamá, no tengo papá, no tengo muchas cosas. Pero sabes, no importa quién no tienes, pero al que debes de tener es al Señor, porque teniéndolo a Él lo tienes todo. Él es el Señor. Yo quiero contarles una anécdota personal aquí en la fe. Yo estuve trabajando aquí un tiempo y fue maravilloso, fue muy hermoso trabajar. Y aquí los chicos de la alabanza me dieron tiempo de dirigir un grupo de alabanza que se llamaba Gabriel y sus dinosaurios, porque eran viejitos. Y sabe que cuando cantaba, siempre yo lo hacía para el Señor, pero yo me equivoqué, porque de pronto empecé a hacer las cosas para darle gusto a mi pastor. Y en vez de mirar que Dios le agradara, yo miraba a mi pastor y me importaba lo que él dijera, me importaba ver su cara, me importaba que él dijera estuvo bien o estuvo mal. Y me di cuenta que estaba equivocado, que mi alabanza no era para el pastor, mi alabanza no es para la congregación, mi alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no puedes quedar bien con la gente, no vas a quedar nunca bien con la gente. Lo importante es que Él te vea, que tu alabanza sea de continuo en tu boca, porque de la alabanza el Señor perfeccionará nuestras vidas. Dice la Biblia en Juan 4 que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios te está buscando, Dios te está buscando.
en medio de ese problema, en medio de esas cosas, aunque tú crees que no pasa nada y que Dios te abandonó y que tal vez Dios no me mira y que tal vez ni siquiera me tome en cuenta, ahí está presente, porque su palabra es verdadera y es fiel. Él nunca miente. Cuando nosotros, ante una situación extrema, adoramos a Dios a pesar de eso, me gusta mucho Habacuc cuando dice: aunque las higueras no den fruto, aunque no haya producto en el campo, con todo eso yo alabaré al Señor. A veces Dios nos da en abundancia, pero a veces no hay. Y sabes, la actitud de un corazón debe ser agradecido siempre, cuando hay y cuando no hay, cuando estás sano y cuando estás enfermo, cuando tienes problemas y cuando no tienes problemas. La actitud de Dios siempre se espera que tú le alabes. Y lo más triste es que Dios tiene muchos ángeles en el cielo que le pueden cantar más bonito que este tololoche. Tiene millones de ángeles que pueden ser más entonados que esta voz. Pero ¿sabes qué? Dios me hizo para su alabanza. Dios te hizo para alabarle. Alaba a Dios en toda circunstancia. Y como dijo Lea, ya no me voy a fijar en lo que pasa, en los que me menosprecian, en que si me gusta, si me atiende, si no. Ahora voy a alabar a Dios. Y yo quiero decirle algo, hermano. Cuando tomamos esa actitud de alabarle a Dios, ¿saben qué pasa? Fíjese que tan impactante cambia nuestras generaciones. Porque la tribu de Judá, que significa alabanza, fue la que de ahí descendió nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿Y sabe qué? Gracias a una mujer que a lo mejor significa vaca, que a lo mejor era despreciada, pero entendió que su máxima era que alabar al Señor trae una recompensa muy grande. Y gracias a su corazón, Dios nos muestra cómo la bendijo, la benefició. Y de ahí vino, de la tribu de Judá, cuando ella alabó, una generación donde vino nuestro Salvador. Cuando tú, en vez de quejabanza, haces alabanza, cambian cosas. Cuando en vez de poder quejarte por lo que no tienes, das gracias por lo que sí tienes, cambia tu vida, cambia tus generaciones, cambia tu futuro. Porque hay hermanos que somos a veces tan negativos de todo lo que pasa, y queremos más y queremos mejor y queremos más, y hay más quejabanza. El que no es agradecido en lo poco jamás será agradecido en lo mucho. Hoy, con lo que tengo, yo puedo hacer yadá y levantar mis manos y decirle: sí, Señor. Póngase de pie, por favor.